Muy bien, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie acerca de la batalla de la mente. ¿Cuántos han tenido batalla esta semana en su mente? Por algo Dios nos está hablando de esto, ¿verdad? Para que nos hagamos conscientes de que en nuestra mente hay cosas que tenemos que corregir y tenemos que estar conscientes de cómo estamos pensando. Amén. Porque nuestro cerebro nos hace trampas. Y hoy que estamos viendo la mente, quiero compartirles acerca de los pensamientos negativos. Cómo batallar contra esos pensamientos negativos que vienen a tu mente y que a veces te boicotean, que a veces te paralizan para hacer lo que necesitas hacer y lo que Dios quiere que hagas. Porque ese es el sentido, ¿verdad? Que nosotros tengamos libertad para actuar en la voluntad perfecta del Señor. Los terapeutas definen a esa negatividad en los pensamientos como autodestructivos. ¿Por qué? Porque vienen en contra de uno mismo. O sea, cambian la percepción que tenemos de nosotros mismos y del entorno que vemos. Posiblemente las cosas no son exactamente como tú las ves, pero hoy vamos a aprender qué es lo que pasa, porque a veces distorsionamos lo que estamos viendo. Ahora, esta mañana yo quiero que hagamos una prueba. ¿Usted se anima a hacer una prueba? Le voy a comentar algunas maneras de pensar negativas y podemos analizar si nosotros hemos pensado de esa manera. Amén. Muy bien. El primero es pensamientos de todo o nada. Ver el mundo en términos absolutos. O sea, o es blanco o es negro. O está bueno o está malo. O sí o no. Eso es ser un pensador absoluto. Le comento otro. Descalificar las experiencias positivas diciendo, esto no puede ser tan fácil. Eso no es tan bueno. ¿Será? Pone usted en duda todo. Eso nunca va a suceder. O como dijo un discípulo, hasta no ver, no creer. Esa es una manera de pensar. Miremos otra. Reacciones negativas automáticas. Usted siempre tiene respuestas de regaño o de enfado o de enojo por todo. Siempre están refunfuñando y diciendo que todo está malo. No ven nada bueno, todo lo ven malo, negativo. Otro, ampliar o minimizar la importancia de un evento. Verlo todo más complicado de lo que es. O sea, encontrarle el punto malo a las cosas. Otro, decir que todo es malo y pronosticar que todo saldrá mal. Los profetas de la desgracia siempre dicen, si a estos les pasó, a nosotros también nos va a pasar. Si nos metemos ahí, nos va a ir mal. Esa es una manera de pensar. Otro, la personalización. Tomarlo todo a título personal. Decir, no, esto lo dicen por mí. A mí siempre me va mal. Tengo mala suerte. Como no les gusto, por eso es que no me llaman. A mí nunca me llaman. Nunca me dicen las cosas. Esa es una actitud de personalizar todo y creer que todo tiene que ver contigo, cuando nadie se está refiriendo a eso. Y por último le digo, enfocarse en un solo detalle negativo. Cuando hay 10 cosas buenas, la persona se enfoca en la mala. Eso lo agiganta y lo hace más importante que las otras cosas buenas que hay. Entonces la persona negativa no ve todos los 10 cosas buenas que hay, sino se enfoca en una sola, en la que cree que es más grande. Bueno, ¿qué tal? ¿Se identifica usted con alguna de esas? ¿Ha pensado así en algún momento? Es para que nos probemos, mis hermanos, para que veamos si nosotros pensamos de esa manera. Pero entonces nosotros debemos entender que nuestro cerebro
primero piensa, y lo que el cerebro piensa crea patrones adentro de nuestra mente. Y si eso se repite constantemente, entonces se va volviendo una fortaleza en nosotros. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. El cerebro toma todo el conocimiento que está a su alrededor y entonces eso lo usa como una vía para que tú puedas ver y sentir las cosas. Es decir, que todo lo que nosotros muchas veces sentimos, primero comenzó en la mente. Amén. No es al revés. No es, yo siento esto, no. Algo se detonó en tus pensamientos para sentir eso que estás sintiendo. O la manera en que estás viendo las cosas. Y esto se llama sesgo cognitivo. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un error en el razonamiento basado en las experiencias vividas. Por ejemplo, tú enmarcas las cosas de acuerdo a lo que en la experiencia viste. Si una persona vivió en un ambiente de violencia, en un ambiente hiriente, un ambiente abusivo, la mente le va a decir que eso lo está viviendo ahora también. O sea, si eso se repitió, sobre todo en la infancia, eso queda como un marco de referencia adentro de nuestra mente. Y entonces posiblemente una persona que sufrió esa condición pueda creer que todas las demás personas también son hirientes y entonces se maneja a la defensiva con las demás personas. ¿Usted no ha visto estas personas que tú no le puedes decir algo y rápido te ponen una pared, como que una desconfianza? ¿De dónde viene esa desconfianza? Porque hay personas que viven como que las están atacando, como que uno le está diciendo algo y está como defendiéndose de algo. De alguna razón viene esa actitud. Hay algo en su mente. Entonces, estos sesgos cognitivos los podríamos llamar como marcos mentales o filtros. Y que te ayudan a mirar o a interpretar las cosas. Pero muchas veces las cosas las interpretamos mal. Y no son exactamente como se ven. Pero nosotros mismos, por eso le decía que la mente nos puede jugar trampas, porque a veces vemos las cosas de una manera que realmente no son. Y por eso a veces nos hacemos ideas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Si todo lo que tú vives y escuchas se registra dentro de tu cerebro y se repite, entonces eso crea una fortaleza en tu mente. Una fortaleza es un muro para protección. Un muro para protección. Por eso muchas personas están a la defensiva. Mire, le voy a dar un ejemplo que yo vi de una persona que conozco que toda su vida, durante su crecimiento en su casa, escuchó que la gente rica era mala. Por alguna razón, algún evento sucedió. Y entonces él empezó a oír en su casa que la gente rica, o sea, la gente de dinero, no era buena, que era mala, que no era bueno relacionarse con esas personas, etc. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esta persona fue un profesional y ya había sacado su carrera y todo, le costó mucho relacionarse con gente de éxito, con gente de un nivel socioeconómico alto. Esa persona se sentía incómoda entre ellos. No pudo hacer negocios con ellos porque nunca se sentía ubicado y no se sentía casado esa persona con ese ambiente. Eso le afectó en sus relaciones y también en su profesión. Era necesario botar ese muro. Ahí había un muro fortalecido por la repetición de las ideas. Muchas veces nosotros en nuestro crecimiento escuchamos ideas que a veces se vuelven filosofías, ¿verdad? Y se vuelven creencias en la familia. Entonces nosotros tenemos que venir y filtrar esas creencias que nos fueron impuestas en nuestra niñez
para nosotros ser libres. Y fíjate que si una persona como él es un varón, si él no quita esa mentalidad, él podría pensar que entonces tener dinero es malo. Si la gente que tiene dinero es mala, entonces tener dinero es malo. Entonces juzga a todas las personas que tienen dinero. Pero si al revés le hubieran enseñado que el dinero lo es todo, entonces esa persona cuando tiene poco dinero se siente frustrado porque no tiene. Entonces, tenemos que pensar cómo nos sentimos nosotros respecto al dinero. Eso es bien importante. Así que hay fortalezas que se han levantado en nuestra mente. Esos muros le dan significado a las situaciones y a los eventos. Y nosotros podemos darle un significado equivocado a las cosas. Entonces, la manera en que interpretamos lo que vemos, la manera que interpretamos lo que oímos, puede estar distorsionado. Así que yo no quiero pensar equivocadamente. Yo quiero tomar las cosas realmente como son. Amén. ¿Cuántos quieren vivir en la realidad? Sí, porque ese es el asunto, que la mente te boicotea y no te hace ver la realidad. A veces te engaña. Es tu mismo pensamiento, no es la gente, no son los hechos. Porque los hechos pueden ser totalmente diferentes de lo que tú piensas. Te doy un ejemplo. Hay dos personas en el trabajo y viene el supervisor y les dice, bueno, esta semana vamos a hacer una retroalimentación del proyecto, así que listos porque los voy a estar llamando para que me den, para saber qué es lo que sucedió, qué está pasando. Entonces viene uno de ellos y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Acaso están dudando de mi buena actitud hacia la empresa? O sea, ¿no saben que yo tengo esta capacidad? Se puede ofender y enojar. Pero viene el otro y dice, qué bueno que vamos a hacer esta retroalimentación porque así vemos si los procedimientos que estamos llevando son correctos y además esto me ayuda a mí a volverme mejor en mi trabajo. Fíjense, son dos actitudes diferentes. Los hechos son los mismos, pero la actitud y el filtro con el cual tú los ves es muy diferente. Amén. Entonces, por ejemplo, Josué, dice la palabra de Dios que Josué envió a 12 espías a ver la tierra de Canaán. Dios ya les había prometido esa tierra. Y cuando llegaron a orillas de la tierra, Él les dijo, vayan e incursionen en la tierra, métanse ahí, exploren a ver qué hay, cómo están las cosas. Porque si a Dios nos prometió, vamos por eso. Y dice que los espías se fueron. Entonces, ellos todos vieron lo mismo en Canaán. Llegaron de regreso y le dijeron a Josué. Dos de ellos le dijeron a Josué, Josué, esto es fantástico, es buenísimo, esa tierra es lo que Dios dijo, ya Dios nos la entregó, vamos por esa tierra. Pero los otros 10 vinieron y dijeron, no, esa es una tierra, hay gigantes en esa tierra, si llegamos ahí nos van a destruir, nosotros nos vemos como langostitas enfrente de ellos, nos van a arrasar. Y lo peor es que empezaron a murmurar entre el pueblo para decir lo negativo, porque lo negativo se pega, se contagia. Fíjense en las dos actitudes. Estas fueran dos formas diferentes de ver la situación. Los hechos eran lo mismo. Lo que sucedía ahí en Canaán era igualito, pero ellos lo vieron diferente cada uno por los filtros que tenían. Unos estaban con filtros de temor, no creían, y los otros tenían el filtro de creer lo que Dios había dicho. Amén. Entonces, eso es una gran diferencia. Pero ahora se los voy a explicar gráficamente. Miren, aquí tenemos la imagen de
lo que se podría llamar un valle de sombra y de muerte, ¿verdad? O tal vez un problema que estamos pasando, en este caso, usted está en una parte de esa montaña y usted tiene que ir al otro lado, porque atrás de esas montañas hay una aldea donde usted puede resguardarse porque ya está atardeciendo, ya está el día terminando y resulta que usted no tiene lámpara para ver el camino, así que tiene que apurarse para llegar al otro lado. Entonces muchas veces vemos un panorama así, que viene frente a nosotros. Y esto podría ser algún problema con el negocio, en el trabajo, esas facturas que tienes que pagar, esos problemas de relaciones con tu familia, los problemas de tus hijos. En fin, hay muchos panoramas que podemos ver en nuestra vida y nosotros los podemos ver a través de un filtro. Podemos ver la totalidad del problema. Pero nosotros podríamos hacer algo y es reenmarcar o reevaluar la situación. Pero muchas veces tenemos una situación ante nosotros y nos descontrolamos. La primera reacción que tenemos es negativa, ¿verdad? La primera reacción es, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Tú puedes tomar alguna vía para resolver el problema que tienes. Entonces, existe lo que se llama reencuadrar, agarrar un filtro en específico y reenmarcar las diferentes variables de ese problema. O sea, como hay un dicho, mira, no agarres el problema de un bocado, velo comiendo por pedacitos. Y eso es cierto, ¿verdad? Como quien se come un elefante en pedacitos, porque no te lo puedes tragar todo. Pero a veces los problemas son abrumadores, mis hermanos. A veces los problemas nos dejan descontrolados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y nos sentimos abrumados, abandonados y desesperanzados de lo que nos está pasando. Pero entonces podemos nosotros reenmarcar el problema. Fíjate, tú puedes reenmarcar esa parte del problema. ¿Y qué vemos en el problema? Bueno, que hay poca luz, ya va a atardecer, ya va a anochecer y ya no vas a poder ver el camino. No tienes cómo ver, no tienes lámpara, no tienes nada. Posiblemente en el camino haya animales que te puedan comer. Enemigos sorpresivos que te salen en los problemas, que en realidad no te ayudan. Y a veces son los de la familia, que se ponen negativos, ¿verdad? Y no te ayudan, y no te animan, sino que dicen, no, ahora sí, ya estamos mal. Entonces, tú puedes reencuadrar y ves que la montaña está difícil de pasar, esto está muy alto, está difícil, escabroso. ¿Qué vamos a hacer? Esto cada vez se pone peor. Tú puedes enmarcarlo de esa manera, si quieres ver tu problema. Lo puedes enfocar peor de lo que está, dependiendo de lo que tú quieras hacer. ¿Dale? Pero también podrías enmarcar el problema desde otro punto de vista. O sea, tú podrías ver también que en realidad, en el panorama, hay un lugar en donde tú podrías pasar más fácilmente. Ahí ya no hay tanta montaña. Ves un plano y dices, bueno, si me apuro, si me pongo las pilas, si me esfuerzo, si hago esto y lo otro, entonces yo voy a poder pasar al otro lado. Y además no está tan oscuro, todavía hay luz, todavía me da tiempo para llegar al otro lado. Entonces ese es un enfoque diferente. Es un enfoque, no es de ver todo el panorama negativo, sino reenfocar en lo que tú puedes salvar de esa situación. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Y sabes qué es lo más importante? Que tú puedes reenmarcar la situación a través de la palabra de Dios. Porque si tú solamente resuelves de acuerdo a tus posibilidades humanas, claro que hay ayuda humana, hay soluciones humanas. Pero cuando tú reenmarcas el problema a través de lo que Dios te dice,
tomas la palabra de Dios y la crees, porque no es solamente saberla, porque hay muchos creyentes que saben mucha palabra, pero no la creen. Le creen más al amigo que tiene la plata, le creen más a que el banco les va a solucionar, le creen más a otras cosas, más que a la palabra de Dios. Entonces, si tú aplicas la palabra de Dios al problema que tú tienes, tú lo vas a ver diferente, porque eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios siempre te va a llevar a la realidad. Mira, te lo digo, la palabra de Dios es más real de lo que tú estás viendo. Tú lo ves mal. Veamos el panorama otra vez. ¿Vale? Tú lo ves todo mal, pero el asunto es que la palabra de Dios te dice que no es tan malo. La palabra de Dios te dice que Él está contigo y Él va a hacer cosas grandes para sacarte de ese problema, si tú lo puedes creer. He ahí el reto. El reto es tener fe. El reto es que tú no le hagas caso a ese pensamiento negativo que te lo están lanzando ahí de lejos. El maligno te está lanzando el pensamiento. Ahora sí, ahora sí. ¿Ya viste? Él te tira otro flechazo, porque dice que él tira flechas de fuego del maligno. Te las tira. Ah, no, ahora sí te van a quitar el trabajo. Ahora sí, ya estás enferma. Ahora sí, te vas a morir. O sea, ¿cuántos flechazos nos tiran a nosotros? Y todos son negativos. Pero si tú crees a la palabra de Dios y a sus promesas, entonces tú vas a estar parado en la roca firme. Amén. Si tú puedes creer que Dios te va a sacar de ese problema. Él dice, yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo te tomaré de mi mano, con la derecha de mi justicia te sostendré. Si tú lo puedes creer, así va a ser. Porque tú vas a tener todo conforme a lo que tú piensas. La palabra de Dios dice que nosotros somos lo que pensamos. Todo eso que tú tienes en la cabeza es lo que te hace ser como tú eres. Tú manifiestas todo lo que hay adentro de tu mente y de tu corazón. Lo que vemos de ti es como tú piensas. Todo empieza aquí. Entonces nosotros podemos reencuadrar o replantear las situaciones. Ya lo podemos quitar. Pero si nosotros pensamos mal, eso vamos a tener. Pero si nosotros creemos a la palabra de Dios, eso también vamos a tener. Tú decides qué quieres creer. Acuérdate que los hechos no cambian, pero sí la forma en que nosotros los replanteamos. Ahora, ¿qué hay que hacer con esos pensamientos? Nosotros tenemos que ser entendidos, mis hermanos. Se necesita más que mente positiva, más que prácticas de meditación, más que hábitos sanos para cambiar la mentalidad. La palabra de Dios dice que llevemos cautivos esos pensamientos para que obedezcan la palabra de Dios. No solamente se trata saberla, creerla, sino que hay que obedecerla. A veces cuando tú quieres accionar algo, lo haces como a ti te parece, pero no obedeces la palabra de Dios, te va a salir mal. Porque el resultado va a ser malo. Porque Dios es mucho más sabio que tú. Él sabe por qué te dice, no hagas eso. Eso no conviene. Pero tú quieres hacer lo que tú crees que es mejor. Entonces no te van a salir bien las cosas. Mire, la mente no para de pensar. La mente no debe andar suelta a su antojo. La mente es tan terrible que si tú la dejas darle a lo que quiere, te puedes tener hasta pensamientos de que vas a matar a una persona y entonces pecas con tu cabeza.
Hay gente que piensa y piensa y piensa y siempre está pensando lo malo. No paran de pensar. Hay gente que piensa, piensa y piensa y nunca hace lo que piensa. A la mente hay que gobernarla. Amén. Con la palabra de Dios. Tú no lo vas a hacer solo, sola. Tu mente la tienes que gobernar. Amén. Tú tienes que dejar que el Dios te gobierne a ti, pero tú tienes que gobernar también esta cabeza que está viciada con pensamientos negativos. Y entonces, te pongo un ejemplo. Daniel. Cuando a Daniel y sus compañeros se los llevaron cautivos a Babilonia, ¿qué hicieron los babilonios? Les trataron de meter sus ideas, sus creencias, sus filosofías, con tal de matarles a ellos, su cultura, sus creencias, su fe. Mire, en la antigüedad estos pueblos eran muy listos. Ellos sabían que para destruir a un enemigo había que matarle su creencia. Ellos lo que querían era que esos muchachos creyeran igual que ellos, que se integraran a la forma de ellos, su idolatría, su forma de actuar, sus valores cambiaran. Ellos sabían cómo destruir a un enemigo, no era solamente llevarse los cautivos. Miren, la destrucción empezaba por aquí. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿por qué nosotros no somos sabios? Nosotros tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a obedecer la palabra de Dios. Tú vienes con ideas del mundo que están equivocadas. El producto de la forma en que tú creías no te dio nada bueno. Dios te fue a rescatar de esa vida terrible que tenías, que no ibas a nada bueno, sino cada vez iba empeorando. Tú ibas directo al hueco, pero el Señor te sacó de allí y te puso sobre piedra, sobre roca firme. ¿Por qué tienes que seguir con esos pensamientos del mundo? Pensamientos negativos, pensamientos de depresión, pensamientos de tristeza, pensamientos de amargura. ¿Por qué vas a seguir allá con esos pensamientos? Tú tienes que traer esos pensamientos a obedecer la palabra de Dios también, para que tengas un producto diferente. Pero tú decides cómo quieres pensar. ¿Qué hizo Daniel? Daniel estaba en medio de ellos y no permitió que le quitaran el precepto que había recibido de sus padres. Él se mantuvo en el precepto. Él se mantuvo creyendo en Dios. Y eso fue lo que lo sostuvo a él. Y lo puso en honra. Pero nosotros, mis hermanos, decidimos si queremos seguir pensando como el mundo. Tú decides si quieres seguir pensando como el mundo y seguir siendo una persona egoísta, una persona peleonera, amargada, desconfiada. Tú decides qué quieres. De lo que tú quieres pensar, eso vas a obtener. Lo que tú quieres pensar, eso vas a recibir. Así que decide pensar conforme a lo nuevo que Dios te está dando. Por eso la palabra de Dios dice que nos renovemos. Te lo voy a leer. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y ese bueno, agradable y perfecto no es solo para Dios, es para ti también. ¿O no quieres una vida buena, agradable y perfecta? ¿No la quieres? Bueno, cambia tu manera de pensar. Deja que esa palabra
empiece a permear tu mente, empiece a transformarte, a renovarte. Mire, los orfebres o los carpinteros saben muy bien de eso. Cuando ellos le llevan un mueble todo viejo, desquebrajado, que ya no tiene brillo, ¿qué hacen ellos? Renuevan el mueble. Y para renovar el mueble, le empiezan a lijar todo ese mueble, le quitan todas las asperezas, ese brillo viejo. Eso es renovación. Luego lo pintan y le ponen nuevo barniz. Eso es un mueble renovado. Tú tienes que ser renovado. Entonces te tienen que raspar esa cabeza, esa mente negativa que tienes. Tienes, Señor, que arrasar con su palabra todas esas ideas equivocadas que tienes, esas costumbres, porque hasta las costumbres vienen de la forma en que pensamos. Cuando creemos que una costumbre es buena y realmente es del mundo, es caótica, esas costumbres tampoco son buenas. ¿Quieres cambiar una costumbre? Empieza a dejar que la palabra de Dios penetre en tu corazón y te empiece a lijar esas malas costumbres para que tengas una mente renovada. Amén. De eso te trata, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser entendidos. Tenemos ahí la renovación a nuestras manos, que es la palabra de Dios, y no queremos leerla. No queremos creerla, porque es increíble. Yo he conocido muchos creyentes que te citan la Biblia impresionantemente, pero creen muy poco de lo que dicen. Hay que creerla para que se haga efectiva. Amén. Y esto es por fe. Tiene un efecto milagroso la palabra de Dios. Si la crees, empiezas a disfrutar el poder de esas palabras. Porque dice que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las mismas coyunturas. O sea, pero fíjate lo que dice, es viva y eficaz. Quiere decir que tiene vida en sí misma y produce cosas. ¿Cuánto más no va a producir una renovación en tu entendimiento? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. De la manera en que quieres pensar, así vas a obtener esa vida que quieres tener. Todo empieza aquí, mis hermanos. Todo empieza en nuestra mentalidad. Pero es necesario también sanar las vivencias del pasado, porque de ahí vienen las fortalezas. Las fortalezas se levantan en nuestra mente para protegernos, aunque no lo creas. Si, subconscientemente o inconscientemente lo que hacemos es crear muros para protegernos porque algo nos dolió. Dios quiere que sanemos el dolor, porque hay dolor y por eso levantamos muros. Hay dolor y Dios quiere llegar a ese dolor y sanar tus malos recuerdos, sanar lo que te dolió, sanar ese temor que te quedó, sanar esa indignación, sanar esa deshonra, sanar esas palabras hirientes, esas descalificaciones negativas sobre tu vida. Hay gente que hasta recibió descalificaciones de su cabello o de sus manos, no sé. Hermanos, nuestro cuerpo es bendito. Dios creó tu cuerpo. Hay gente que se aborrece a sí mismo porque alguien le dijo algo malo de sí. No podemos aborrecernos. Tenemos que decir y recibir lo que Dios nos dio. ¿O crees que Dios cuando te crió dijo, ay, esto me salió mal? No. Dice que Él se alegra de su creación. Él te creó así como eres. Con tu cabello, tu cuerpo, la forma en que tú eres, tu voz. Hay gente que hasta le cae mal su voz. Dale gracias a Dios de cómo tú eres. Porque Dios se ocupó en formarte y se agradó de lo que Él hizo. Él te amó aún antes de que nacieras, imagínate. ¿Yo eso?
no puedo ni pensar cómo es eso, pero Dios, que lo sabe todo, te vio aún antes de que nacieras. Imagínate qué Dios tan maravilloso tienes. Así que dale gracias a Dios por todo. Seamos agradecidos. Mire, no hay peor cosa que tener un negativo en la casa, porque eso se contagia, se pega, es como una gangrena que van comiéndose todo, y entonces la familia ya no agradece nada. Tienen de todo y no le dan gracias a Dios. Tienen de todo y no se alegran de lo que tienen. Miren, nosotros nos tenemos que alegrar hasta de lo que no pasó. Hasta lo que no ocurrió es una bendición. Porque como Dios es tan sabio, Él no lo permitió para que eso no te destruyera. Él sabe más que tú. Dios es más inteligente que tú. Y Él sabe por qué no ocurrió. Así que démosle gracias hasta por lo que no pasó. Dejemos que el Espíritu de Dios sane nuestro corazón de todas esas vivencias que nos afectaron y hasta cambiaron nuestra personalidad. Tú ibas a ser una persona alegre, efectiva, buenísima, pero la experiencia negativa que viviste hasta te cambió la personalidad. Ya no sonreíste, ya no lograste lo que tenías que lograr. Hoy es el día que rompas eso para que logres lo que Dios había destinado para tu vida. Y te aseguro que lo que Dios destinó para tu vida es bendición. No es maldición. Dios te destinó para que seas un hombre y una mujer con éxito y bendición. Y que seas de influencia, de bendición para otras personas. Así que yo te voy a pedir en esta mañana que cierres tus ojos y que permitas que Dios sane ese dolor interior de tu corazón. No sé qué sucedió, no sé qué te dijeron, no sé qué escuchaste, pero lo que escuchaste no era verdad. Ya Dios dijo otra cosa de ti. Ya Dios te bendijo, ya Dios dio su vida por ti y le pareció valioso dar la vida por alguien como tú. A Él le pareció bien sufrir por ti.